Saludos a todos los estudiosos de la anatomía, sean bienvenidos a un nuevo video anatómico. Hoy hablaremos de las famosas glándulas adrenales, o mejor conocido con el nombre de glándulas suprarrenales. Estas son glándulas que pertenecen al sistema endocrino, pero que también pertenecen al sistema nervioso. De verdad tienen una fisiología muy impresionante. No abarcaremos en este video, pero sí sería bueno que lo leyeran para que la conocieran o bueno, respectivamente cuando estudien la fisiología van a entender la importancia de estas glándulas para la vida. Muy bien, las glándulas suprarrenales son glándulas pares que se alojan a nivel de la parte superior del riñón. No son únicas de los humanos, de hecho no necesariamente en el resto de los animales está encima del riñón, pero casi siempre están relacionados con ella porque se derivan de la cresta urogenital y por ende podemos encontrarla en varias zonas del abdomen. Lo más común es que se encuentren encima del riñón, como lo ven en esta imagen, pero pueden encontrarse incluso a nivel escrotal, a nivel de los uréteres, de todo el recorrido de los uréteres, de la vejiga. Incluso pueden encontrarse glándulas suprarrenales accesorias. Pero vamos a hablar de lo más común, de lo que más se repite, y es que existan dos glándulas suprarrenales, vea que son un poquitico distintas morfológicamente entre ellas. Estas glándulas cada una tiene un peso aproximado entre 3 a 6 gramos. Sus dimensiones van a ser, bueno, de largo, que es lo más grande, aproximadamente 3 centímetros. De ancho, en su zona más ancha va a poder medir hasta 2.5 centímetros y se dice que en sentido antero-posterior, vemos este corte, para que lo entiendan, este es un corte transversal, es decir, toda esta zona aquí, más o menos, todo esto sería anterior y todo esto sería posterior. Entonces esto para que vean que el diámetro antero-posterior es un diámetro realmente corto, pequeño, que incluso a veces no llega a medir ni 1 centímetro. Se habla de 0.8 centímetros o 8 milímetros. Muy bien. Con respecto a las capas, las vamos a tocar un poquitico más adelante en el video, por lo que quiero que sepan ahorita es que la parte más externa de la glándula suprarrenal o glándula adrenal se encuentra tapizada, o mejor dicho, revestida por una cápsula, que es la famosa cápsula suprarrenal, cápsula que se fusiona con la cápsula de riñón. Por supuesto, ustedes tienen que conocer más o menos la anatomía renal para que puedan entender estas glándulas suprarrenales. Se le llama también adrenales porque, bueno, ellas producen adrenalina, que también es llamada norepinefrina, y producen una otra hormona llamada noradrenalina, ¿ok? Que es la norepinefrina. Y la epinefrina es la adrenalina, disculpen que lo confundí al principio. Es por eso que la operación donde se extirpa las glándulas suprarrenales es llamada adrenalectomía. Bien, porque como toda glándula es propensa también a que tengan ciertas enfermedades anatomopatológicas y muchas veces hay que sacarlas. Muy bien. Hablando entonces de este corte sagital, aquí estamos viendo el hígado, lo que nos dice ya que es la glándula suprarrenal del lado derecho. Ella también se encuentra dentro de la celda renal porque está envuelta por la fascia renal. Fíjense que ella está envuelta por la propia cápsula suprarrenal, se encuentra dentro de la celda renal y por fuera de ella está la fascia renal que envuelve al riñón y a la propia glándula suprarrenal. Es decir, toda esta grasa que lo está rodeando sería grasa perirrenal, así es llamada, grasa perirrenal. ¿Cómo va a ser la configuración anatómica de esta glándula? Bueno, va a contar con una base, que en la mayoría de los casos esta base descansa sobre el polo superior de cada riñón. Luego, la parte superior, que es el vértice, este vértice puede ser puntiagudo, algunas veces puede ser hasta bífido, o otras veces puede ser romo. Es bastante variable la forma de esta glándula suprarrenal. Y este vértice generalmente ve hacia adelante, ve hacia medial y ve hacia arriba. Es decir, es un poquitico más anterior el vértice con respecto a la base. Eso nos va a dejar que cada glándula suprarrenal tenga dos caras. Una cara que estamos viendo que mira hacia adelante, aquí estamos viendo la glándula suprarrenal del lado izquierdo específicamente. Esa cara que ve hacia adelante sería la cara anterior. Es importante porque ella puede tener distintas formas. Ella puede ser plana, puede ser cóncava como pueden ver aquí, o puede ser incluso convexa.
En esta parte de la cara anterior es donde se encuentra prácticamente el hilio suprarrenal, porque es el lugar por donde entran y salen las estructuras que llegan a él, que básicamente son las arterias y la vena suprarrenal. Hablando específicamente de la glándula suprarrenal izquierda, vamos a ver que su cara anterior se relaciona primero con la carilla renal del vaso. Vean aquí que hay una pinza que está agarrando al vaso y que está agarrando el páncreas. Cuando yo suelte esta pinza, tanto el vaso como el páncreas como el estómago van a estar en contacto específicamente con esta cara anterior de la glándula suprarrenal. Aquí se ve muy bien cómo tuvieron que cortar la fascia renal para poder acceder a ella, y se ve que está rodeado por la misma grasa del espacio perirrenal. Si nos vamos a la glándula suprarrenal del lado izquierdo, vemos que su cara anterior igualmente va a estar en relación con el hígado, va a tener relación con el duodeno y también relación con la vena cava inferior, que aquí está agarrada por esos separadores. Algo importante de esta cara anterior es que ella también está en relación con una zona llamada zona desnuda del hígado, o sea, en relación que está prácticamente en contacto con esta zona desnuda del hígado. Ahora, posteriormente, ¿con quién se va a relacionar esa glándula suprarrenal? Bueno, posteriormente vemos a los pilares del diafragma. Posterior a los pilares del diafragma está la prolongación de la pleura, que es el receso o espacio costofrénico. Y vemos que también tiene relación con la undécima y la duodécima costilla. Aquí está la duodécima, aquí la undécima. Bueno, más o menos ellas se encuentran por detrás de esa glándula suprarrenal. Lo vemos en este corte, aquí se ven muy bien las relaciones. Fíjense ustedes, esto es una prolongación del espacio pleural, que sería el receso costodiafragmático o costofrénico. Aquí está la glándula suprarrenal, vean como relación posterior. También relación del diafragma tóraco-abdominal, y vean también que estaría posterior prácticamente tanto a la undécima como la duodécima costilla. Me gusta bastante esta imagen porque aquí podemos ver lo que les decía de la cara anterior, cómo está en relación, en contacto directo prácticamente con el área desnuda del hígado. Este espacio que está aquí, que se interpone prácticamente entre el hígado también y la glándula suprarrenal, es un espacio de la gran cavidad peritoneal denominada la bolsa hepatorrenal, que es parte del espacio subhepático. Eso es importante también que ustedes lo conozcan. Ahora, así como tiene su base, tiene su vértice, tiene sus caras, tiene dos bordes. Un borde que ve hacia medial, que sería el borde interno o borde medial, y un borde que ve hacia lateral, que es el borde externo o borde lateral. Ese borde interno, si es del lado izquierdo, como pueden ver aquí, está relacionado con la aorta abdominal. Pero si hablamos del lado derecho, vamos a ver que ese borde interno estaría relacionado con la vena cava inferior y relacionado también con el duodeno. Vamos ahora a hablar específicamente de la irrigación, de las capas y del drenaje venoso, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Suscríbete al canal aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y automáticamente puedes acceder a los más de 170 videos anatómicos que hay en el canal. Seguimos creciendo, seguimos haciendo videos. Si hay algún video que no puedas encontrar en el canal, me lo escribes en los comentarios y yo todos los comentarios los leo, y en lo que tenga tiempo te realizo tu video, siempre y cuando sean videos, repito, anatómicos. Muchas veces me piden videos de otras cosas médicas, pero realmente este canal es dedicado a la anatomía. Seguimos entonces hablando de las capas de esta glándula suprarrenal. Ya la capa más externa la conocimos, que es la cápsula, y básicamente ya va a tener dos grandes capas desde el punto de vista anatómico grande, que es una corteza externa y luego una médula. Esa corteza después tiene tres capas, pero eso son ya cosas que estudiarán en la histología, que es la anatomía del microscopio. Pero al ojo por ciento, visto macroscópicamente, solamente encontramos la corteza, que es así, realmente es bastante amarillenta por la cantidad de colesterol, de lípidos que contiene, mientras que la médula es un poco más, digamos,
de otro color, un color más rosado. La médula es la parte que pertenece al sistema nervioso, de hecho, mientras que la corteza es la parte que pertenece al sistema endocrino. Esa corteza envuelve a toda esa médula. Muy bien. Con respecto a la irrigación, como toda glándula del sistema endocrino, recuerden que una glándula del sistema endocrino es aquella que produce sustancias, llamadas en la mayoría de los casos hormonas, las cuales tienen que estimular estructuras que están muy lejos de ellas y por ende tienen que viajar a la sangre. Entonces el producto de secreción de las glándulas endocrinas va a la sangre. Como tiene que ir a la sangre, ella tiene que recibir entonces bastante sangre. Por eso es que todas son densamente irrigadas. O si no, mira cómo es el páncreas, mira cómo es la glándula tiroides, mira cómo es la hipófisis. Tiene muchísima irrigación. Es por ello que cada glándula suprarrenal tiene 3 grupos de arterias. Hablamos de unas arterias suprarrenales superiores. Vean que son varias ramitas. Esas arterias suprarrenales superiores son ramas de la arteria diafragmática inferior. Esta arteria diafragmática inferior también es llamada arteria frénica inferior, que es es la primera de hecho, rama parietal de la aorta abdominal. Luego, el siguiente grupo de arterias son las arterias suprarrenales medias. Esta arteria suprarrenal media nace como una rama directa de la aorta. Entonces no se le olvide, la superior es rama de la diafragmática inferior, indirectamente va a ser rama de la aorta, mientras que la media es una rama directa de la aorta. Ahora, cuando usted estudia la arteria suprarrenal inferior, se da cuenta que ella es una rama directa de la arteria renal. De hecho, si ya usted vio mi video de arteria renal, se puede haber dado cuenta de esto que le dije, esta arteria suprarrenal inferior. Y a la larga, igual la arteria renal deriva de la aorta. Por ende, bueno, a la larga toda la glándula suprarrenal va a ser irrigada por la aorta abdominal específicamente. El drenaje venoso sí es un poco distinto porque el drenaje venoso no es tan complicado. Realmente sería a través de las venas suprarrenales. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es el lugar en donde drena cada vena suprarrenal. La vena suprarrenal del lado derecho, que prácticamente o generalmente es una sola vena, drena a nivel de la vena cava inferior. La vena cava inferior le pasa por delante, recuerden que hay relación anterior. Y esta vena no tiene que hacer un gran recorrido para poder llegar a la vena cava inferior. Pero si usted busca a la vena suprarrenal del lado izquierdo, bueno, ahí sí es más complicado porque ella drena en la vena renal izquierda. Generalmente ella recibe a la vena diafragmática o frénica inferior y juntas, como un solo tronco, aunque a veces lo hacen por separado, drenan su sangre en la vena renal. Eso tiene bastantes implicaciones con lo que tiene que ver con la presión venosa de esta vena renal, que bueno, son puntos que aclaré en el video de vena renal que los invito a que lo busquen en el canal. Este fue todo el video de glándulas suprarrenales, espero haya sido de su agrado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en mis redes sociales como en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos.